sacrificio precioso, Señor, en la cruz de Calvario, donde tú nos has dado vida, Señor bendito. Bendito seas, amado Rey. Te glorificamos, Señor poderoso. Glorificamos, amado Dios. Aleluya, Rey. Nuestras coronas queremos darle lo mejor de nuestras vidas. Daremos nuestro amor entero, pues tú mereces lo mejor. traer a ti, Señor, nuestros perfumes, amado Dios, a derramar, Señor, delante de ti, algo que te agrade a ti, mi Padre.
la vida, Señor, que nos acerca a ti. Espíritu Santo, que nos guía, Señor, a toda verdad, Señor, a toda justicia, Señor, precioso. Adoramos, Señor, tu nombre y tu grandeza, Señor, tu misericordia, aleluya. Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. El Rey que derrotó la enfermedad, la maldición, la pobreza y derrotó el infierno completo. Eres tú, Señor Jesús, el que pisó la cabeza del enemigo. Nos has dado victoria, Señor poderoso. A ti, Señor, levantamos toda gloria, toda gloria, toda gloria a ti, Jesús. Tú eres Rey, eres digno, Señor, digno de recibir
Señor, se doblará. Toda lengua, Señor, confesará tu nombre, amado Dios. Tú eres Rey, tú eres soberano, Señor. Poderoso Dios, eres tú, amado Dios. Aleluya, Señor. Gobierna, Señor bendito. Gobierna sobre todo principado, Señor Jesús. Sobre toda potestad, Señor poderoso. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, amado Rey. Derrama, Señor, tu gloria. Derrama tu espíritu, Señor, sobre esta manada, amado Dios. Te necesitamos, Rey. Necesitamos de tu espíritu, amado Dios, amado Rey. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, amado Dios. Aleluya. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Ven, amado Rey. Alzamos, Señor, nuestras puertas, nuestras cabezas a ti, Señor poderoso, para que entres. Bueno, yo estoy muy contento otra vez de estar acá. A pesar de las dificultades que se presentan y las cosas. No creas, es muy difícil escuchar a los hermanos cuando tocan mal a destiempo. Cuando los hermanos aplauden en la alabanza a destiempo. Eso es una lucha muy tremenda. Quiero pedirles un favor, hermanos. Yo sé que hoy estamos un poquito informales, pero quería pedirles por favor que procuráramos estar acá. No sé si yo sé que pues estaban tomando salida, eso está bien, pues que se tomaran su agüita ya, pero me alegró mucho ver que terminaron y se vinieron acá a alabar al Señor con nosotros. Eso me alegró mucho, la verdad. Felicito a los niños que hicieron eso. Qué bonito que terminaron y se vinieron. Si hay alguien allá, vengan, tranquilos. Hoy yo creo que no hay problema, pueden venir, pero traten de que no quede allá nadie o eso no quede solo, ¿sí? Más bien yo les voy a pedir algo antes de ministrar la palabra. Ahorita. Pues me toca a veces dar demasiadas instrucciones cuando terminamos un ensayo, porque pues quedan muchas cosas así, los instrumentos y las sillas. Quiero pedirles por favor, antes de que se me olvide, cuando terminemos, que organicemos todos, ¿sí? Que por favor, todos sin excepción alguna, desde el más grande al más chiquito, cuando apagamos hoy. Yo traté de mover las sillas, hay unas cosas, pero todavía yo dejé un poquito de desorden por acá. Que por favor, todo quede recogidito. ¿Sí? ¿Me ayudan al final de la reunión, por favor? Sobre todo allá atrás, que no vaya a quedar mugre, que no se me vaya a quedar ningún pancito. Me dejaron un pan, ¿quién fue el del? Uy, gracias, me dejaron un pancito, gracias. Listo, y que todos pues vayamos viniendo para acá, ¿vale? Que no se queden ahí allá atrás, ¿vale? Me ayudan a ser profesores de eso. Pues yo sé que de pronto, es más, si quieren pueden traer eso, traerlo allá atrásito, no hay problema. Bueno, vamos a ir a la palabra ahora sí. Yo voy a traer, saco mi super. Ay, ¿dónde dejé la tableta? ¿Te acuerdas? ¿Ya otra vez está? Aquí estaba. Bueno. ¿Está en Biblia? Sí. Sí. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Este paso ya voy a acabar este libro, no sé, Apocalipsis, no olvidé qué capítulo. 17. 16, no, 17 porque le dice ya estaba. Dios te bendiga, mira, ya estoy aquí equipado. Listo, bueno, ahora sí ya estamos todos armados, ¿cierto? Bueno, armados de Biblias. Bueno, listo. Entonces les invito por favor a Apocalipsis capítulo 17. Qué lindo la presencia de Dios cuando viene, desciende, cuando nos rodea, cuando alabamos. Mire que a veces con tan poquito, con 2 canciones, pero hay tanta disposición en este lugar, a pesar de los poquitos que somos, que yo estoy seguro que en un tiempo esto va a ser fuego del Espíritu Santo puro y fuerte.
en un tiempito, porque Dios también, dice la Biblia que Él está cerca de los humildes, pero se aleja de los soberbios. Y una cosa también tan bonita es cuando está tan dispuesto el pueblo. Mire que hoy sentía algo tan bonito, esa disposición en todos nosotros. No había ningún tropiezo ni ninguna dificultad. Y entonces, no sé si ustedes lo notaron, como la gloria de Dios viene tan chévere, tan hermoso, solamente con adorar. Pero la Biblia dice también todo lo que se debe hacer decentemente y en orden, dice la parte. Bueno, y ahora sí, Apocalipsis 17, entramos. Vamos a ministrar la palabra del Señor hasta donde el Señor me lo permita el día de hoy. Ya me faltan pocos capítulos para finalizar este maravilloso libro. Literalmente me faltan 6 capítulos, incluido este. Y el título de Apocalipsis 17 ya da para empezar a hablar algunas cosas, disertar algunas cosas aquí en la palabra, ¿vale? En este estudio. El título dice: la condenación de la gran ramera. Bueno, lo ven ahí, ¿cierto? Yo sé que hay Biblias que no tienen los mismos títulos, hay otras que algunas palabras, algunas expresiones las ponen diferente, pero es exactamente el mismo mensaje, diferentes traducciones. Hay algo que quiero a propósito de este título mencionar, y que había de pronto no recuerdo si fue hace 15 días que estuve yo a cargo de Apocalipsis, fue hace 8, no me acuerdo cuándo fue la última vez. 15. Hace 15. Un comentario que surge acá, porque a veces hay dudas al respecto de algunas cosas, y es que hay personas, muchas personas, ha sido una creencia muy popular, que piensan que la gran ramera que habla Apocalipsis, o la gran Babilonia, son la iglesia católica. Pero es un mito que es necesario desvirtuar acá desde el altar en esta noche, y estoy seguro que así lo han enseñado también los pastores que están en México y en Canadá, debido a que cuando la Biblia habla de esta gran ramera no está hablando de la iglesia católica, sino está hablando más bien de algo mayor aún, que es un gran espíritu, una gran configuración de muchos demonios y muchos espíritus que han estado creando un culto sobre la tierra, que básicamente consiste en una cosa que la Biblia llama la fornicación espiritual, la fornicación pero espiritual. Y para poder entender este concepto de la gran ramera, es bueno uno remitirse a otras partes de la Biblia en donde se hable de los mismos temas. Y hay un capítulo en particular que no deseo en este momento todavía abrir, no considero pertinente, que está en Ezequiel capítulo 16, solamente voy a traerlo a memoria. Pero Ezequiel capítulo 16, Dios le hace un regaño muy fuerte al pueblo de Israel. Y Él lo hace de una manera tan sentida, tan dolida al mismo tiempo, en un lenguaje tan hermoso. Él habla de su nación, de su pueblo Israel, y lo compara con una niña a quien Él amaba mucho, como una hija, y le dice que tú eras mi niña pequeña, que yo te cuidé cuando eras pequeña, cuando estabas herida yo te recogí, te curé las heridas y te recogí con misericordia, se decía el Señor a su pueblo Israel en Ezequiel 16. Y luego les decía a Israel cómo él se refería a ella como su niña, y veía cómo su niña iba creciendo y se iba poniendo bonita, y a medida que iba volviéndose una mujer, iba describiendo cómo se iba volviendo hermosa y linda, como una mujer, como una doncella a quien sus heridas del pasado ya venían siendo simplemente convirtiéndose solamente en meros cicatrices y recuerdos. Y luego ella un día cualquiera decide apartarse de su Dios, y Él le dice a ella que tú, oh Jerusalén, le dice ahí, oh tú Israel, te has convertido en una ramera, le dice. Así le dice: tú de que eras mi niña, que eras mi amada, mi consentida, te fuiste a fornicar con muchas otras naciones, con muchos otros dioses, les decía él. Él le hablaba en Ezequiel, hasta que llegaban a un punto en el discurso del capítulo 16 en donde llegaba Dios y le decía: tú ahora obras de una ramera desvergonzada tienes, porque tus caminos son inconstantes, le decía, te habías convertido en una ramera, le decía Dios a la misma Israel. Y el reclamo era no por la fornicación en el sentido como tal vez culturalmente lo entendemos todos, así como la fornicación, como el acto carnal, pues por hablarlo así, porque aunque la Biblia especifica más como varios tipos de inmoralidad asociadas a esa palabra, sino también quería decir era como una fornicación, como ese estar en pos de otros dioses,
el haber sido un día la esposa o la novia de él, pero haberse ido en pos de otros dioses, adorando a otros seres, a otros dioses, tal como hoy en día la humanidad está, en la dirección que la humanidad se está conduciendo es precisamente en esa, de irse a adorar a otros dioses. Y entonces esto es lo que en el Apocalipsis capítulo 17 uno puede ver plasmado en el título nada más, cuando se habla de la condenación de la gran ramera. Está hablando de Dios, de un concepto que venía ya desde Ezequiel 16, que es la fornicación espiritual, que es fornicar en pos de otros dioses. Y yo te pregunto, ¿qué es fornicar en pos de otros dioses? Es precisamente cuando tú pones alguna otra cosa o alguna otra persona como si fuera una deidad, lo tratarás como si fuera tu Dios, lo tratarás como si fuera tu proveedor, lo tratarás como si fuera tu hacedor, le honras, le dedicas tu adoración, le dedicas lo mejor de lo que tienes. ¿Pueden dejarme ya la puertica quietica, por favor? ¿Se pueden quedar acá, por favor? No importa que tengan el pancito, quédense acá, por favor, ¿sí? Que me hacen bolonitas allá atrás y... Qué pena con los hermanos que estén escuchando allá al otro lado, pero es que mientras que no tengamos maestros aquí los viernes, es mejor que estén acá los niños. Gracias. Ya después, ahorita, hagamos una cosa, pasamos atrás todos allá, ¿listo? Cuando terminemos, nos vamos todos para ese cuarto, ¿listo? A comer pan. Vamos allá todos. Y echamos pancito todos, ¿listos? Bueno, ahí tengo el mío ahí esperando, está el mío. Para que quede testimonio a las naciones de la tierra que nos escuchan en YouTube, ¿listo? Hoy termina la reunión y vamos a echarnos un pancito. Bueno. Entonces dice la palabra del Señor en Apocalipsis 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira y habló conmigo, o sea con Juan, diciéndome: ven para acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Un momento, si ustedes me acompañan un segundito, Jeremías 51. Un segundo, acompañen rápido, Jeremías 51. Para contextualizar ese texto. O sea, Jeremías, yo lo voy a ir buscando acá. El que quiera abrirlo, me acompaña. 51 dice, desde el verso 11 lo voy a leer. 51, 11 Jeremías. Jeremías 51, 11, voy a leer lo siguiente: limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para este mundo. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Perdón, ya. Repito, levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia. Poned centinelas. Disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas. ¿Entre muchas qué? Aguas. Presta atención cómo Dios le habla a Babilonia aquí. Está hablando a Babilonia. Pero le dice: tú, la que moras entre muchas aguas, tal como acabamos de leer la sentencia contra la gran ramera. Presta atención porque hay una relación entre esta Babilonia histórica, esta Babilonia que existió en la antigüedad, y esta gran configuración de culto mundial al anticristo que viene precedido de las muchas religiones que hizo la tierra, que son falsas religiones, falsas fe, que van a converger al final en el culto del anticristo. Eso Dios le llama también la gran Babilonia, la gran ramera. Ahora, aquí en esta profecía, Dios le dice, le está hablando a través de Jeremías a Babilonia, la histórica. Pero mira que le dice: tú, la que moras entre muchas aguas. Y le dice: rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciéndote: yo te llenaré de hombres como de langostas, y te levantarán contra ti griterío. Voy a parar ahí, ¿vale? ¿Por qué este texto de Jeremías 51? Porque resulta que cuando hablaba de estas muchas aguas, eran justo las mismas palabras que aparecían en Apocalipsis 17. Eran las mismas palabras. Apocalipsis 17, en lo que acabamos de leer, dice: la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, dice al final del versículo 1. Y es porque está hablando de la misma Babilonia. Ahora, esa Babilonia que existió hace miles de años, si bien dejó de existir físicamente, siguió existiendo en el mundo espiritual
los demonios que Apocalipsis manejaban 17. esa nación. Y en el mundo espiritual esa Babilonia va a cobrar fuerza, sobre todo en estos últimos tiempos, con algo que Jesús le llamó la gran apostasía, la gran fornicación, que es cuando la gente se va en pos de dioses falsos que no son el Dios verdadero. Entonces, Dios está como haciendo una cita aquí en Apocalipsis, está como haciendo una referencia a una profecía antigua, porque la profecía antigua mencionaba que así como esa Babilonia en la antigüedad, a través de Jeremías, Dios le sentenció, Dios le dijo: tú vas a ser destruida por medio de los persas. Así mismo en Apocalipsis está diciendo que esta gran Babilonia, que en estos tiempos está empezando a configurar alrededor de toda la tierra, también va a ser destruida por el Dios Todopoderoso. En la antigüedad, de hecho, esa antigua Babilonia, tal como lo citó Jeremías, fue destruida a través de los persas, el imperio persa. Es la única vez que Dios le dice ungido a un inconverso, y fue cuando llamó al emperador Ciro y le dijo: mi ungido, aunque no me conociste, le dijo así, yo te usaré para liberar a mi pueblo de Babilonia. Entonces, Babilonia efectivamente en la antigüedad fue acabada por los persas, y los judíos pudieron regresar a su tierra, a Jerusalén, a Sion. Y ahora aquí está hablando unas palabras muy parecidas, pero está hablando de una gran Babilonia, o como aquí la llama, una gran ramera, como una gran nación mundial. Al fin y al cabo, en los capítulos anteriores, después de haber estudiado lo que va a ser el anticristo sobre la tierra, habíamos visto que el gobierno de él iba a ser sobre toda la tierra. Entonces Dios le está hablando como a ese gobierno, a ese orden mundial que está gobernado por demonios, que es el del anticristo, y le está diciendo: te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Bien, la sentencia contra ella. Y dice así en el verso 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ahora, se entiende que es esto de fornicación. No es solamente la fornicación de ese acto que es físico o inmoral delante de los ojos de Dios, aunque muy seguramente será algo muy popular en ese tiempo, en ese entonces, muy probablemente será algo muy popular, sino también la fornicación espiritual, cuando la gente adora a otros dioses o a los demonios. Ahora dice: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, dice. Ahora mira lo que dice el verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Ustedes no se acuerdan de esos 10 cuernos? Varias semanas atrás, un par de meses atrás, ¿qué eran los 10 cuernos? 10 reyes. 10 reyes. Bien. ¿Y qué era entonces la bestia? ¿Qué venía siendo la bestia? El anticristo. El anticristo. No sé si ustedes se dan cuenta que ahora está describiendo el anticristo como un rey que nace de una gran nación, un monstruo, pero que finalmente la bestia viene siendo el anticristo, que era un monstruo que tenía muchos cuernos, que representaba esas 10 naciones que él derrotó y que conquistó y unificó en uno solo, y donde él mató a otro rey, todo eso que se hablaba atrás en Daniel y en Apocalipsis. Y entonces ahora muestra, el anticristo lo muestra como estos tales 10 cuernos en un monstruo que está a su vez, viene sobre él montado una mujer. No sé si se entiende esto que tiene que ver en el lenguaje espiritual. Repito: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Eso qué significa? Que encima del gobierno y el reinado del anticristo está sentada esa mujer. Es ese espíritu inmundo que lo controla a él. ¿Se entiende? Y aquí está hablando, fíjense que el título del capítulo nos da a entender de qué mujer es Babilonia. La representación de todo lo que en esta tierra podríamos hablar que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, los 3 elementos que se mueven en algo que la Biblia le llama en otra parte el espíritu del mundo. La mundanalidad propiamente dicha en su más pura expresión. Eso es Babilonia. Desde la antigüedad se hablaba, por ejemplo, de Acera y Baal, Astarot. Ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. Siempre ha estado comandando ejércitos de demonios, esperando su momento para subirse y montarse encima de la mente y la conciencia del anticristo, como si ella fuera el jinete y el anticristo el caballo. Así lo está mostrando acá este texto bíblico.
Ahora, dice que en el verso que sigue, y la mujer estaba vestida de púrpura, que significa como la realeza, púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, dos números: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Según la arqueología, muchos afirman que la primera civilización que cruzó la tierra, digo muchos porque no están de acuerdo todos en eso, fue precisamente la antigua Babilonia. Nosotros bíblicamente entendemos que Babilonia fue la primera civilización post-diluviana, porque el diluvio la ciencia todavía no tiene certeza. Ha encontrado indicios, pero tal vez todavía no tiene la certeza. Solo hay indicios, pero no concluyentes científicamente, de este evento bíblico que se llama el diluvio universal. Pero ahora bien, lo que sí, si nosotros hablamos acá de que esta mujer tenía un misterio aquí en la frente, escrito en la frente, que dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, hay que entender que este espíritu tiene una conexión con la Babilonia histórica, la de la Biblia. ¿Cuál es el rey más famoso de la Babilonia de la Biblia? Nabucodonosor. Miren, ustedes saben lo que a mí me tomó aprenderme el poder pronunciar ese nombre. Meses. Nabucodonosor. Y este hombre es un prototipo precisamente de lo que va a ser un prototipo significa una semejanza, una imagen parecida a lo que va a ser el anticristo y por ende su gobierno y su nación, a lo que va a ser la tierra al final de los tiempos. La tierra al final de los tiempos se va a parecer a lo que fue la Babilonia de aquel entonces. ¿Qué fue? Una tiranía, un gobierno, o fue un imperio más bien de grandes proporciones, que tenía un patrón de comportamiento invasivo, que eran sangrientos, o sea, sanguinarios más bien. Y el rey de Babilonia alguna vez dijo: yo quiero que ustedes a mí me den adoración, y decretó por decreto, en ese famoso pasaje que está en el libro del profeta Daniel, que a él se le tenía que rendir culto. El rey de Babilonia fue aquel que acabó con el pueblo de Israel en un momento, casi destruirlos, deportó, además fue enemigo del pueblo de Dios, tal como va a ocurrir en la antigüedad, en el futuro, tal como la Biblia lo afirma, que tendrá poder hasta para vencer a los santos de Dios y matarlos. Y este ser se proclama como objeto de culto y manda a construir una estatua para que todos le adoren, y que el que no le adorase tuviese que morir, exactamente tal y como lo va a hacer el anticristo. Por eso el gobierno terrenal y universal del anticristo será muy similar al de Nabucodonosor, y el fin también, porque este hombre finalmente ordena que se caliente el horno de fuego para que estos tres hombres sean consumidos y destruidos, a fin de que, por haber desobedecido la orden directa del rey de que se tenía que adorar su imagen. Y así mismo el anticristo, como bien habíamos leído semanas atrás, va a ordenar que todo aquel que no se postre ante la imagen de la bestia haya de morir. Y se le dará poder a las estatuas para que maten a las personas que no se postren ante ellas. Entonces, de ahí el nombre, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el título de ese que lleva la mujer en la frente. Verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿De qué estaba ebria? De sangre. De la sangre de los santos. O sea, que ¿qué es lo que va a hacer esa configuración espiritual? Matar cristianos a diestra y siniestra. Por eso dice que está ebria. Y dice: y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro, dice él. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Y eso qué es esa cosa tan loca? Repito, era, pero no es,
y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esperen ahí, bueno, es que aquí hay muchos misterios. Estamos en Apocalipsis 17, verso 8. Por favor, acompáñenme un momentico a Daniel 7. Un momentito, sí, mejor esto aclararlo. Daniel 7. Hoy va a tocar saltar Daniel 7, Daniel 7. En el primer año, Daniel 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. 4 bestias. Daniel vio monstruos, bestias. La primera tenía cara de león, tenía alas de águila. Daniel dice que él estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Voy a saltarme el verso 5, ya que una segunda bestia semejante a un oso y devoraba el verso 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Y salta el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia era espantosa y terrible, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras o llaves, y era muy diferente de las otras bestias y esa última tenía 10 cuernos. Pare ahí, hermano, no se me vayan a distraer, presten 100% su atención en esto. Estábamos en Apocalipsis y habíamos visto una mujer con unas cosas horribles y tenía un poco de cuernos y un poco de cosas. Y ahora aquí Daniel está leyendo, escribió un sueño y Daniel veía 4 bestias que salían del mar, y la cuarta bestia era más rara que todas las 3 bestias que Daniel veía en el sueño, que todo lo he explicado que son, y él veía que tiene un poco de cuernos, la última bestia. Y entonces dice en el verso 8 que mientras que él contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeñito le salía, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué cosas? ¿No lo ven? Grandes cosas, claro, yo los dejé tirados porque me empecé a leer rápido. Una boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano ahí, bueno, empieza a ver al Padre, y empieza a describir como cosas que ocurren en el cielo, y entonces dice acá que en el verso 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida cierto tiempo. Luego dice que Daniel miraba en visión de noche, y aquí venía en el cielo uno, en las nubes, dice, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta la anciana Elías y le hicieron acercarse a él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, en su reino uno que no será destruido. Entonces decía Daniel, dice acá en 15, que se le turbó el espíritu en medio del cuerpo, y las visiones de la cabeza lo asombraron demasiado. Entonces en el 16 se acerca a uno de los que asistían y le pregunté, dice Daniel, la verdad de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación. Entonces viene la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Repito eso? Esas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, yo voy a resumir acá. Había 4 reyes, el Señor mismo le interpretó a Daniel, 4 bestias, 4 reyes, pero la cuarta bestia, que tenía un poco de cuernos, le salió un cuerno que hablaba grandes cosas, porque la cuarta bestia es el anticristo. ¿Sí se va entendiendo eso, cierto? ¿Sí se entiende mejor, no? Sí. Que es la bestia, y esos cuernos que tenía, que representaba lo que él hablaba grandes cosas, y había conflictos entre los otros reyes, y a uno lo mataban, y el otro, a la cuarta bestia le hacían una herida de muerte, pero se recuperaba. Todo eso lo cuenta Daniel en un lenguaje loco, pero lo bonito de Daniel es que Daniel viene con las interpretaciones de los sueños, porque Daniel, a diferencia de Juan, Daniel sí se angustiaba y decía, ay, no entiendo. Entonces venía alguien y le explicaba. Esos son los 4 reyes. Vuelva a Apocalipsis 17, por favor. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Sí, era 17, ¿cierto? 17, y volvamos al versículo, ¿cuál era? 8. Voy a leer desde el 7 otra vez, ¿sí? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Estamos hablando del anticristo. La bestia que has visto era y no es,
y está para subir del abismo. Ahora se entiende un poco mejor esa explicación que le da el ángel a Juan. La bestia que has visto es el anticristo. Era, pero no es, y está por subir del abismo. Es decir, es un ser que es efímero, que su existencia, si bien existió y estaba profetizada, cuando alguien dice que no es, significa que dejará de existir. Que va a morir, va a ser destruida tarde o temprano. Pero dice que está para subir del abismo. Y lo que significa es que básicamente su propio espíritu de este ser vendrá del propio abismo, de los propios infiernos, donde habitan los propios demonios. De allá viene la existencia de este ser. No va a ser un ser humano normal. ¿Estoy escuchando un brillo o es que me parece? ¿Cierto? Hasta donde llega el calentamiento global que ya tenemos brillos en Bogotá. Es increíble. Es un carro. Es un carro. Bueno, sí, hermanos, ustedes tendrán que excusarme, pero es que yo me distraigo con tanta facilidad. Y entonces dice que a continuación, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero será. Ahora expliquemos este segundo misterio que sale acá, que sigue siendo para mí igual de interesante y de profundo. Expliquemos esto. Dice que este ser va a venir a traer perdición, que es lo contrario a salvación. A básicamente los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Presta atención a este texto que acabamos de leer, que es muy profundo y muy interesante. Aquí dice que las personas que adoran a la bestia no tenían su nombre escrito en el libro de la vida desde el principio, desde la fundación del mundo. ¿No nota algo interesante esto? ¿No se pone a pensar con ese versículo por un momento? No sé si a usted no le surgen preguntas, ¿cómo así? Pero pareciera, no sé si usted analiza nuevamente este versículo lo que está diciendo. Es que así como Cristo, en otra parte de Apocalipsis afirmaba que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está diciendo que desde la fundación del mundo ya hay un libro y que en ese libro hay escritos nombres de aquellos que han de ser salvos. Que el libro de la vida se empieza a escribir desde la fundación del mundo. Que hay nombres que están escritos desde la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿A ustedes no les hicieron repetir la oración de fe alguna vez? ¿A ustedes lo hicieron? A mí sí me hicieron repetir la oración de fe. ¿A ustedes les hicieron repetir alguna vez esa oración? Esa oración que decía algo así como: y escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. ¿No le hicieron repetir eso? ¿A quién sí se le hicieron repetir? ¿Solo a 3, 4? A mí me le hicieron repetir desde que era niño. Porque sabemos que la Biblia enseña que una de las formas, uno de los requisitos de la Biblia, lo habla en varias partes, de que alguien es salvo es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay algo interesante con el cielo, y es que en el cielo no hay tiempo. Y así como Cristo murió en el año 33 para algunos, cronológica o humanamente hablando, la Biblia dice que Él había muerto en la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo, porque en el cielo no existe el concepto del tiempo. El cielo es atemporal, y en el cielo Cristo ya había muerto desde antes de la fundación del mundo y ya había derramado su sangre incluso por la vida de Adán y de Eva y de toda su descendencia de ahí para adelante, por todo aquel que muriera y tuviera fe. Estaría esperando ser salvo por la sangre de Jesús. Y aquí ahora lo que está mostrando de manera muy interesante es que aquellos que sirvieron a la bestia, se contaminaron con la bestia y tomaron la decisión de contaminarse con la bestia y no fueron salvos, su nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, pero no estaba escrito en el libro de la vida ni siquiera desde antes de la fundación del mundo. Y lo que este versículo, en medio del enredo de palabras que de pronto por acá se pueda llegar a armar, lo que está mostrando es que cuando Dios escribe el nombre de alguien en el libro de la vida, ese nombre queda escrito en un libro eterno, no en un libro temporal, en un libro eterno. Y tu nombre, cuando queda escrito ahí, cuando tú aceptas al Señor Jesús y recibes su Espíritu, y tu nombre se empieza a imprimir en ese libro que es eterno, no está sujeto a tiempo,
Significa que tu nombre ya quedó ahí. Cuando llegues al cielo, tu nombre había estado ahí desde antes de la fundación del mundo. Suena loco, pero no es predestinación. No es que él hubiera estado predestinado. La misma palabra afirma en otra parte que Dios puede borrar del libro de la vida si alguien desobedece a su pacto. Pero lo interesante de esto sí es que el libro es eterno. Está allá en el cielo donde no hay tiempo. Continuemos. Segunda mitad de este versículo 8. Se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Se nota cómo está hablando de que va a venir el anticristo, pero le van a preceder algunos reyes y que él se va a montar sobre esos reyes y que algunos van a morir? ¿Sí se nota eso, cierto? ¿O no? ¿Ya se durmieron? No. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Saben cómo lo había hablado Daniel también? Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. O sea, serán 10 reyes que van a tener poder juntamente con el anticristo. Preste atención a esto, porque muchos pensaban que cuando la Unión Europea se conformó, era esa bestia, porque la Unión Europea fue la unión de 10 reinos, de 10 naciones. Hoy en día son más, pero en su inicio fueron 10, muchos pensaron en eso. Entonces el gobierno del anticristo, si Dios bien no dijo cuándo, si dijo cómo saber cuándo viene. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuál es la forma de reconocer ese gobierno que será la unidad de 10 gobernantes juntamente con este ser? Ahora, el verso 13 dice lo siguiente: estos tienen un mismo propósito, y es el siguiente: entregar su poder y su autoridad a la bestia. Aquí ya esto deja de parecer lenguaje milenial o celestial y empieza a hablar lenguaje actual. 10 reyes que estarán en gran poder sobre la tierra, y su único fin será entregarle su poder a la bestia. Por eso fue que se asustaron tanto aquellos pastores y estudiosos de la Biblia cuando la Unión Europea se conformó. Y muchos dijeron: no, la gran bestia no es la Iglesia Católica, es el Estado Económico Europeo. Muchos dijeron eso. ¿Qué digo yo? Hermano, yo prefiero no concluir porque me da cosa. Yo saco conclusiones respecto a lo que puedo entender que está claro acá. Está absolutamente claro. Yo no puedo decir que sea Europa, no lo sé. O sea, me parece que es un poco apresurado sacar esa conclusión. Es mejor dejarlo en una simple presunción. Pero muchos dijeron que iba a ser que Europa se iba a comer todo el mundo. Muchos pensaron eso. Ahora, si tú lo meditas un poco, justamente esa era la visión de Adolf Hitler. Justamente era esa su visión. Era unificar una sola Europa y que la Europa conquistara todo el mundo. Esa fue la visión de Napoleón Bonaparte. Unificar toda Europa y que Europa se comiera todo el mundo. Entonces, de pronto no está descabellado esa teoría, que el anticristo salga de allá. Muchos dicen: no, es que el anticristo tiene que ser judío. Bueno, hasta allá yo no sé, no he encontrado evidencia bíblica de eso, pero que el anticristo tiene que ser un papa, no he encontrado evidencia bíblica de eso tampoco. Aquí lo que hemos leído no dice que será un rey, no necesariamente un papa. Cuando llegó Joseph Ratzinger al papado allá en Roma, el penúltimo papa que hubo, todos dijeron: el anticristo, ahora sí, porque papa alemán. ¿Y qué le tocó a Ratzinger? Un día le publican un libro mostrando la corrupción del Vaticano y le toca renunciar, y eligen al papa argentino. Entonces no era el anticristo, no se sabe, no es una cosa que nos podamos decir. Si a mí me preguntan, hermano, yo tengo dudas de que sea un papa, porque esos hombres ya no tienen el poder que tenían al final de la Edad Media, no tienen el poder, solamente una influencia religiosa sobre un gran número de población, sobre todo que habita en Latinoamérica, sí, en Italia, pero la verdad no es que tengan un gran poder, pues tienen otros reyes que se han levantado sobre la tierra. Entonces continuamos. Estos 10 hombres le van a entregar su poder a la bestia, o sea, al anticristo. Verso 13, verso 14 ahora dice:
Pelearán también ¿contra quién? Contra el Cordero. Contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, y bueno, porque dice que pelearán contra el Cordero, por lo que habíamos leído en el capítulo anterior, que se empieza a preparar el camino para el Armagedón. El Armagedón será el escenario de aquella batalla en la que literalmente los ejércitos de la tierra con las armas humanas se enfrentarán contra los ejércitos de los cielos. Por eso se habla dice estas palabras. Verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto, mire que eso en cambio Daniel no lo explica. Las aguas que has visto de donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? Ahora sí se entiende la visión de la ramera, de esa mujer que estaba como sobre las muchas aguas, o sea, el anticristo, y esas aguas sobre las que estaba ese ser, que son al mismo tiempo es una nación, está haciendo referencia a muchísimas multitudes de multitudes de multitudes. Ahora, viene en la siguiente parte, continuemos, por favor. Me perdí el versículo 16. Gracias. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán en fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay una mujer, hay un anticristo, la mujer que tiene un poco de cuernos, pero ahora están diciendo que además es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vuelvo a la parte inicial de este sermón. Dios al principio le hacía un reclamo a su pueblo Israel y le decía que él era una ramera. Él le hablaba a Israel y le decía, usted es una ramera, les decía. Pero él le hablaba no a Israel, él les decía Jerusalén. Cuando se refería a ellos les decía Jerusalén, porque Jerusalén es la capital. Es la capital del reino, es la capital del reino. Entonces él les hablaba en ese lenguaje y decía, tú Jerusalén que esto y que lo otro, tú Jerusalén que te fuiste a fornicar, tú Jerusalén que fornicaste en pos de otros dioses, tú eres una ramera, le decía en Ezequiel 16 a su pueblo. Porque Dios le hablaba a su pueblo y le decía el nombre de la capital, porque la capital, la ciudad del capital es el lugar en donde el anticristo va a colocar su dominio, su señorío, donde va a colocar su trono, va a establecer eso que Jesús y Daniel le llamaron la abominación desoladora, va a profanar el templo. Van a reconstruirlo y lo van a profanar, y en donde el anticristo mismo se va a sentar. Por eso habla de la madre de todas las abominaciones, la coloca en Jerusalén, coloca ahí como su capital. Hay una conexión entre Jerusalén y Babilonia, y es que en el punto de máximo esplendor de Babilonia, cuando Babilonia se había comido gran parte de las naciones del Medio Oriente de la antigüedad, Jerusalén venía siendo una de sus provincias al fin y al cabo. Entonces Jerusalén es como si viniera a ser otra vez parte de esa antigua Babilonia, en donde el anticristo va a colocar nuevamente su trono, ahí por primera vez, y va a establecer su reino. Por eso Dios está hablando tantas palabras acerca de esta ciudad y cómo además describe cómo los reyes de la tierra le van a entregar el poder a este ser. Pasamos rápidamente al capítulo 18. Yo creo que no lo leeremos completo, pero sí un pedacito. El título es ¿La caída de quién? Babilonia. Hermano, solamente uno leyendo la Biblia, no puede ser. ¿La caída de quién? Capítulo 18, ¿no tiene títulos? La caída de Babilonia. Eso, gracias. Ahora no sentirse tan solito. Bien, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo lo siguiente: ha caído la gran Babilonia, gritaba el ángel, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella,
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, tal como una historia de Sodoma y Gomorra, ni recibáis parte de sus plagas, dice el Señor, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado a ustedes, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, ni veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, las plagas que hemos leído capítulos atrás. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Acompáñenme al verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán, y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, 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 de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. ¿En cuánto tiempo vino el juicio? Una hora. En una horita. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas de lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro o mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. ¿Con qué traficaba esta nación? Hasta con las almas de los seres humanos traficaba. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas más bien, te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, 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 la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata, estaba adornada de oro. Eso ya lo leí, ¿cierto? ¿Cómo? Se repite. Está repitiendo. Púrpura, escarlata, estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incienso, dieron voces, o sea, gritaron, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, o sea, gritaron, llorando y lamentando, diciendo otra vez: allá allá de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Después tomo aire para seguir con estos ayahuascas. Nótese cómo Dios empatiza tanto cómo va a destruir esa ciudad, desde donde va a gobernar el anticristo, como en una hora la va a destruir y se va a reducir a humo y cenizas. Alégrate sobre ella, cielo, dice el verso 20. Y vosotros, santos y apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, yo creo que ahí sí alguien quiere pensar en Pompeya va a ser comechitos al lado de lo que le va a pasar a esta ciudad. Si alguien quiere pensar en la Atlántida, que quedó supuestamente, según el mito, metida debajo del océano por un cataclismo, la Atlántida comechitos al lado de lo que le va a pasar a Babilonia. Sigan bien. Verso 22. Voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.
Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Quiero que usted le pregunte una cosa al texto antes de continuar. Respóndame usted, hermano, querida hermana, intérprete de la Biblia. ¿Cuál fue el arma por medio del cual el anticristo y su gobierno conquistaron todas las naciones de la tierra? ¿Cuál fue el arma principal? Ahí lo acabamos de leer. ¿Cuál fue? Engaño. El engaño. ¿Y cuál fue el mecanismo de engaño que usaron? Ahí lo dice. El poder que utilizaron para engañar. El medio. Bueno, sí, engañaron, pero ¿cómo? Ahí lo dice. Por el comercio, tus mercaderías eran. Bueno, sí, comerciaban con todo el mundo, pero no, mira, hay una palabra clave ahí. Hechicerías. La hechicería. Una nación hechicera. Usted no sé si se ha puesto a pensar en eso un momento, pero no sé, suena un poco extravagante decirlo así, que hayan reyes hechiceros, naciones que se dediquen a la hechicería para conquistar otras naciones. Pero eso no es tan alejado de la realidad de hoy en día. Hoy en día eso es algo que se está volviendo tristemente común. Los grandes gobiernos acudan a la hechicería para manejar el destino de las naciones, que sobre todo por ejemplo cuando hay guerras. Es algo que es bien sabido que en el conflicto que tuvo este país por un poco de años, que todavía queda su remanente y su coletazo, los bandos acudían, sobre todo los subversivos, a ese tipo de prácticas para tener cierta ventaja estratégica en la guerra. Es sabido que algunos presidentes acuden a brujos y hechiceros para asesorarse en temas de gobierno y en temas militares. Es sabido que algunos gobiernos incluso aplican la propia hechicería sobre sus propios pueblos y naciones. Y esta es la característica que está hablando del anticristo, precisamente. Este ser que utilizará su arma esencial será la hechicería para engañar a las naciones. Nótese usted por el surgimiento propiamente hecho de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue un país que principalmente fue fundado por personas que, al igual que Mozart, me enteré, pertenecían a la masonería, que es una rama de un corte muy intelectual. No sé si ustedes han oído hablar de eso, ¿no? Sí. ¿Se han oído hablar de los magios? Sí. Solamente los magios, la masonería son ese grupo secreto, medio secreto, porque han abierto algo las puertas, que han estado detrás de los grandes gobiernos, de los grandes presidentes, la mayoría de los presidentes que he tenido por este país, de conservadores sobre todo. Y en el surgimiento de esta nación estuvieron los masones, igual que en el de los Estados Unidos, igual que en la Revolución Francesa. Hubo mucho tema involucrado en el propio Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart estuvo metido en eso, que era un grupo de personas que detrás de una cortina de supuestamente ser intelectuales, lo que estaban buscando era la iluminación espiritual a través del intelecto humano. No sé si ustedes sabían eso, pero yo no he conocido masones en persona, sino que un tatarabuelo mío lo había sido, y un abuelo mío me contaba la historia de mi tatarabuelo que había estado en eso. Eso es una rama de la hechicería, y ellos abundan en la oscuridad. Cuando fundaron este país, de hecho, algunos símbolos patrios de este país, igual que algunos símbolos patrios de los Estados Unidos, son símbolos de ese ritual de hechicería, ese triangulito con un ojo adentro, esa pirámide, esos símbolos que son propiamente de la hechicería, dan cuenta de cómo las naciones de hoy en día están ya sustentadas en parte por esos fundamentos de oscuridad en sus orígenes. Si bien el libro Nación de Colombia es de las cosas más lindas, y que algunos dicen que hasta una profecía linda tiene sobre Colombia, muchos de los que fundaron este país también pertenecían a ese tipo de organizaciones oscuras, que la hechicería será la herramienta que utilizará precisamente el anticristo para cogobernar todas las naciones. Y termina diciendo: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y con esto termina el capítulo 18 de Apocalipsis, el sermón del día de hoy.
era más la lectura y estudio bíblico, porque ya la siguiente sería el final de esta historia, ¿no? Ya en el próximo ya queda el final. El 19, 20, 21 son un solo tiro, ya serían para la próxima, terminaría Apocalipsis. Yo llevo la cuenta, pues obviamente yo no lo he hecho todos los viernes, pero yo llevo la cuenta. Yo empecé más o menos para el 20 de marzo del año pasado. Dime. Es que también hay otra parte en la Biblia que de Ezequiel que habla del que era y el que ya no es. Cuando destierra Lucifer Está hablando del propio día, cuando destierra al diablo del monte de Dios. Uy, gracias por el dato. El que era es el que ya no es. Ah, claro, Ezequiel 28, sí. El que era y que no serás nunca más, y le dice así. Gracias por el dato. Entonces, bueno, ya con eso ya quedamos un poquito para acabar con Apocalipsis. Miren que un día me puse a hacer la cuenta. Dije, bueno, yo empecé como el 20 de marzo con Apocalipsis 1 y más o menos 1 o 2 veces al mes yo venía hablando, ya me queda un sermón, porque yo dije, no, venga, tengo que hacer el estudio bíblico, tengo que aprovechar, ya que el Espíritu Santo me dio permiso. Hola, y nomás cuando llegué al capítulo 12, llevaba 10 horas, si hubiera 10 horas sin parar. Y la razón de que uno vaya a veces tan despacio es porque a veces he tratado de desglosar los textos bíblicos y sacarles el juguito y exprimirlo, sacarle enseñanzas a los propios versos bíblicos. Pero no hay mejor manera uno de estudiar la Biblia que hacerla uno mismo con el Señor de manera así metódica, versículo a versículo, y leyendo todos los demás textos bíblicos que estén relacionados con el texto bíblico en el que uno va a ir a estudiar. Eso ya sería un paso más allá de leer la Biblia, que es estudiarla, que eso genera crecimiento. Eso ya es alimento que la Biblia llama alimento sólido. Eso que estamos leyendo hoy, ya la Biblia lo llama alimento sólido, no leche espiritual, sino alimento sólido. ¿Me entienden, hermanos? Y esto es tan importante para la vida de nosotros como cualquier otra cosa, como el alimento, como la comida, como cualquier otra cosa. Estarnos alimentando todo y permanentemente de la Biblia misma y estar estudiando así todo el tiempo, constantemente. Yo quiero quiero confesarles que por mí fuera yo lo leía hecho recabar el 19, 20, 21, pero no quiero esperar un poquito más, de pronto, por si salen más cosas que hablar, porque ya los que siguen ya son rápidos de leer. Pero quiero comentarles una cosa. Yo voy a tomar el permiso, si el Señor así me lo permite, de hacer un pequeño estudio bíblico después de esto, que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de dar, cuando en la reunión de los viernes, cuando empecé a predicar la palabra los viernes, y repetirlo, porque he notado que está haciendo mucha falta, y es otra vez hablar de las cosas básicas, otra vez volver a las cosas básicas y fundamentales, otra vez, sí, sobre todo para los que son más nuevos, aunque los antiguos también lo necesitamos, de todas maneras. Entonces, tal vez vuelva a hacer un estudio bíblico que alguna vez ya había dado, pero lo daré diferente, si el Señor así me lo permite, cuando hayamos acabado con este Apocalipsis. Pero yo quiero invitarlos a que creo que lo que Dios me quiso hablar a mí, enseñarme a través de la lectura de este texto, de este libro, es que la Biblia no es solamente un libro del cual uno tiene que sacar enseñanzas para la vida, sino que la Biblia no solamente es un libro que trae como parámetros y cosas como para aprender a vivir en la tierra, sino que la Biblia es un libro que es necesario que ha de ser estudiado y escudriñado. Es necesario estudiar la Biblia, es necesario entrar a comprender la importancia y aplicarlo en nuestra vida de lo que significa el concepto del estudio bíblico, no de la mera escuchar sermones ni de la lectura superficial, sino de estudiar la palabra. Uno como profesor, uno cómo sabe que los alumnos están entendiendo, cuando uno ve que el alumno hace preguntas, cuando uno ve que el alumno se cuestiona y encuentra dudas. Pero cuando no hay preguntas de nada, es porque o se las sabe todas o no están teniendo ni papa. Y la mayor parte de las veces es por lo segundo más que por lo primero. Sí, sobre todo eso. Entonces es bueno, hermano, que usted, cuando usted empiece a leer la palabra en el secreto con el Señor, así vea, hermano, versículo por versículo, letra por letra, pare en los puntos y coma, medite cada palabra, y usted empiece a hacerle preguntas a la Biblia. Eso podríamos llamarlo la lectura crítica, el estudio propiamente de la Biblia. Y cuando usted se tope con algo que usted no lo pudo comprender,
Bien sea porque de pronto no es el tiempo de Dios para que usted lo entienda, qué sé yo, ahí es donde usted empieza a crecer realmente, porque es donde entra la duda, es donde se abre la posibilidad de aprender. Si usted lee la Biblia, ay sí, qué interesante, y no entendí nada, puede ser que no la estés asimilando, puede ser que estés comiendo papel. ¿Qué pasa cuando uno come papel? Pues mano, que así pasa derecho. Y algunos la mazorca, les pasa derecho, uno sale a la letrina igual que como entró. Así usted no puede hacer eso, no puede pasar con la Biblia en su vida, eso no se puede pasar usted con la Biblia. Usted tiene que coger la Biblia y que no le pase derecho, usted tiene que parar y digerirlo. Parar y masticar y pensar cada cosa, cada texto bíblico. Si usted empieza a hacer eso, usted empieza a aprender y usted empieza a crecer espiritualmente también. El otro consejo es que usted le enseñe. Y el primer alumno tiene que ser usted mismo. Que usted sea consejero, hermano, y me permite darle un consejo. Sea consejero, vuelva a ser consejero y una consejera de usted mismo, usted mismo. Una de las cosas que a mí me ayudaron es hacer un ejercicio, solamente un ejercicio. Y pensar, si yo fuera el pastor de esta misma persona que está aquí viendo en el espejo, viéndome, ¿yo qué le diría a esa persona? ¿Yo qué le aconsejaría? ¿Yo qué le diría? ¿Yo qué le hablaría a esa persona? ¿Qué consejo le daría? ¿Sabe que muchas veces una de las mejores decisiones que me han salido en la vida es cuando me miro a mí mismo de una manera más objetiva y me doy consejos? Oiga, si yo le aconsejaría a este man que hiciera esto. Seguro, se lo digo por experiencia propia. Bueno, hermanos, se acabó el tiempo, vamos a orar. ¿Les parece o no les parece? Vale. Yo me gozo por este tiempito. El sermón de hoy es Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19, ¿vale? Repito, Apocalipsis 18 y 19. Nos quedan faltando los últimos 3, ¿cierto? Ay, no, mentiras, hoy era 17 y 18, ¿verdad? Sí. Hoy fue 17 y 18, nos quedan faltando solamente los últimos 4. Listos. Bueno, ahora sí vamos a orar. Padre precioso, Dios de toda gloria, Dios del Bendito Señor, cielo, te damos Dios, gracias, Señor, por tu palabra, amado Dios. Señor, bendecidos otra vez en este día. abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, tu mensaje, Damos amado el Dios. reconocimiento a ti, a Que ti. tú, Señor, nos des crecimiento espiritual, amado Señor. Que tú eres nuestro Señor. Palabras que sean de bendición y de provecho, Señor, para todos nosotros, Que en ti, amado Señor, Dios. está nuestra Que podamos salvación, fundamentarnos, que es Señor, en tu misericordia, doctrina, que Señor. nosotros estamos, Que podamos Señor, fundamentar nuestra vida en tus palabras, por tu Señor, poderoso. misericordia que estamos acá. Damos gracias, Señor. Padre, que tal vez que hemos tome control de desaprovechado nuestras a vidas, veces Señor. el tiempo Que todos estos mensajes, Señor, que tú traes a nuestra vida, Señor, den fruto, amado Dios. Que el enemigo no nos coja distraídos, Señor, confundidos, Señor. Tu palabra trae la verdad, Señor. Tu palabra nos hace Señor, libres, Padre, dice ayúdanos a que la sean misma, nuestras Señor. vidas encaminadas. Ayúdanos, Señor, a buscar, a estudiar, Señor, tu palabra, a escudriñarla, Señor, bendito, así como tú lo dijiste, Señor. Escudriñar la Escritura, que a vosotros os parece, que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti, dice tu palabra. Ayúdanos a caminar, Señor, a caminar, Señor, en obediencia, con hambre de ti, amado Dios, con sinceridad, Señor bendito, sabiendo que necesitamos, Señor, de ti, amado Dios, de aprender de ti, amado Dios. Pedimos que quites, Señor, todo velo, amado Dios, que haya en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia, Señor. Y abra, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Vamos a comprender, Señor, tu palabra, Señor bendito. Comerla, Señor. Deleitarnos, Señor, en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tus palabras son espíritu, Señor, y son vida, Señor bendito. Haz de ti, Señor, sobre nosotros, amado Dios. Que nos podamos acercar, Señor, a ti, Señor, y brillar con tu luz, amado Rey. Brillar, Señor, que el fuego de tu Espíritu, Señor, se encienda en cada uno de nosotros, Señor. Sopla, Padre. Sopla, mi Padre, en cada uno de nosotros. Sopla, bendice a aquellos que Señor. habían Aviva estado la en llama, problemas Señor económicos, bendice a bendito. aquellos que habían estado en problemas, Señor, de orden Clamamos a ti, familiar, Señor y bendito. también a Clamamos aquellos a que han ti, estado Señor. sufriendo con problemas Tú de eres el salud. Rey de En nuestra el vida, nombre de Señor. Jesús Tú de eres Nazaret, nuestro Rey, Señor desata bendito. tu poder del cielo Más en de medio ti, de todos nosotros, Señor, Más para de que, ti, Señor, Señor sean poderoso. avivados los dones en Sí, nosotros, Señor, para que así mismo, Señor, el poder tuyo necesitamos, fluya en Señor, nuestras vidas. de tu poder, Aviva los Espíritu dones en Santo. las manos de mis De tu hermanos, presencia, enciende el amado fuego Señor. para que todo lo Borra que toda toquen se rebelión, sane, amado Señor, Dios.
En el nombre Unción, poderoso de Señor. Jesús. El fuego de Aquellos tu que tienen Espíritu, labios, Señor, Señor, descienda para a cada dar uno de palabras de nosotros. profecía, Te Señor, necesitamos, o hablar Señor. en lenguas, Necesitamos, encienden Señor. fuego los Llénanos, labios de Señor. aquello, de Que esto aquella sea una hermana, señal, Señor, en el amado nombre Dios. de Jesús Una de Nazaret. señal, Señor, Aquellos de que que hemos tienen sido dones, Señor, en bautizados el en tu nombre de Espíritu, Jesús, Señor, Señor. para predicar, Todo lo para que tú nos hablar. das, En el Señor, nombre sea de Jesús, puesto, enciende Señor, el fuego por de sus obra, vidas, Señor, para tu y la cuerpo pasión por ti, ministerial, y el Señor. anhelo por Para ti, todos, Señor, te lo Señor, que pedimos quiera en esta obedecer noche por y todos atender a tu nosotros, llamado, los que mi estamos Padre aquí celestial. presentes y por aquellos que Derrama no más, vinieron porque no derrama pudieron, porque más, no están Señor, aquí, tu Señor. gloria, En amado el Dios. nombre de Jesús Bendice, de Señor, Nazaret, a cada toca uno, nuestras Señor, vidas, de enciende los miembros de mi amado Jesús, Señor, sean llenos Hoy de te pedimos presencia, también, Señor, Señor, que de nos tu lleves en gloria, Señor, seguridad, poderoso. que nos lleves Guárdanos, Señor, y en paz, protégenos, Señor, y que Padre. nos guardes. Coloca Señor, ángeles, Señor, un alrededor de ángel cada en uno el de cielo, nosotros, en amado nuestro Dios. retorno, en nuestro Que camino a peleen, casa, Señor, las que nos batallas, proteja de que todo nos peligro guarden, que se Señor eche en la noche, bendito. Señor, en el Que nombre haya brillar poderoso tu de luz, Jesús, Señor, y para nos que toda guardes, tiniebla Señor, se en el cielo con disipe, tu manto Señor. celestial. Para que A todo todos y a espíritu de cada uno robo de sea nosotros, Señor, en disipado, esta atado hora, en el te lo nombre de Jesús y pedimos. echado fuera. Oh, precioso y maravilloso. Sí, Señor, Padre en el nombre bendito, de llévanos Jesús de en paz, Nazaret. Señor. Te lo rogamos En esta paz, noche. Señor, con la Guárdanos y paz que protégenos, sobrepasa, Señor, todo porque tuyo es el reino, entendimiento. para tuya Que es la podamos gloria y la meditar y honra, deleitarnos, por Señor, en los tus siglos. palabras Te benditas, bendecimos en Señor, esta que nos noche, dan vida. Señor, y Te quedamos, damos Señor, esta gloria, noche mi Señor. despedidos, Padre. Gloria, Nos papá, vamos de este gloria a lugar ti, con tu Señor. bendición, Nuestro Señor. corazón, Bajo tu Señor, es mano, para con ti, y por bajo tu sangre, protección. Señor. En el nombre Por de tu Jesús gloria y de tu Nazaret. amor, amado Dios. Amén. Bendícenos, Señor, y Amén. sana a los que están enfermos de Amén. nosotros. Hermanos, que les bendiga. Amén. Buenas noches, les guarde, les proteja. Ahora sí vamos al partido.